Saludos, queridos espectadores. Juntos nos embarcamos en un viaje no a una tierra lejana, sino al corazón de uno de los debates más polémicos del fútbol. La historia ocurre el 18 de junio de 2002, en el calor de la Copa Mundial Corea-Japón, durante un emocionante enfrentamiento entre las superestrellas anfitrionas Corea del Sur y el formidable contingente italiano en los octavos de final. Los primeros movimientos de la tormenta que se iba a desatar comenzaron temprano. Italia había recibido un golpe temprano cuando el árbitro pitó penalti para Corea del Sur justo cuando 5 minutos se acercaban al final del partido, un penalti, sin embargo, que el portero Gianluigi Buffon logró desviar impecablemente. La tensión aumentó y, con el partido llegando a la prórroga, la controversia flotaba como una niebla siniestra en el aire húmedo. El jugador estrella de Italia, Francesco Totti, conocido típicamente por su actuación alucinante, vio cómo la situación cambiaba en su contra en los últimos momentos del partido. Una decisión desgarradora provocó que Totti recibiera su segunda tarjeta amarilla, reduciendo así la plantilla italiana a 10 hombres. Una parte importante de la audiencia mundial consideró que la falta a Totti era bastante evidente, un penalti claro, pero el árbitro descartó las apasionadas apelaciones italianas, viéndolas como una inmersión teatral poco convincente dentro del área del oponente. La controversia resultante se intensificó aún más, encaminándose hacia un campo insoportable cuando el surcoreano An Jung-hwan produjo el momento decisivo del partido. Era el minuto 117, acercándose al final de un partido intenso, cuando An Jung-hwan ejecutó un disparo dorado, lo suficientemente seguro como para cargar a Corea del Sur sobre su espalda, presenciando a Italia caer fuera del torneo. Este gol no solo eliminó a Italia del torneo mientras la multitud rugía de euforia colectiva, sino que también desencadenó una reacción global en cadena variada, desde furiosa hasta incrédula. Las secuelas del juego pasan por una serie de eventos sorprendentes, eventos que solo elevaron los niveles prevalecientes de incredulidad y enojo un nivel más. Luciano Gauxi, presidente del club Perugia, sucumbió a la creciente furia italiana, manifestándola en la suspensión de An Jung-hwan por supuestamente arruinar el fútbol italiano con su gol decisivo. La decisión sin precedentes alimentó aún más las discusiones sobre la rectitud de las decisiones del árbitro Moreno, alimentando el fuego encendido por el polémico partido. El polvo aparentemente se calmó cuando otro giro sorprendente de la trama envolvió la controversia en una oscuridad inquietante. Unos años más tarde, Byron Moreno se vio envuelto en sórdidas controversias plagadas de acusaciones de corrupción en su tierra natal, Ecuador. La situación empeoró aún más cuando, en 2010, fue detenido en Nueva York acusado de contrabando de narcóticos al país, lo que puso sus muy debatidas decisiones durante el Mundial de 2002 bajo un nuevo escrutinio. El abismo de incertidumbre sobre la imagen real de su arbitraje se amplió aún más, dejando al mundo en un intrigante estado de ambigüedad. Avanzamos rápidamente hasta el presente y aquí estamos, en el comienzo de otra edición de la Copa del Mundo. El discurso en torno al partido Corea del Sur-Italia de 2002 sigue resonando entre los muros de las conversaciones futbolísticas. Las preguntas surgen, las opiniones chocan y la fraternidad mundial del fútbol permanece dividida, poco a poco, humanizando el hermoso juego incluso cuando nos divide. Sorprendentemente, la controversia que estalló en torno a Byron Moreno se vio enredada con la cuestión moral de si el partido de la Copa Mundial entre Corea del Sur e Italia de 2002 marcó un caso de mala gestión colosal o se presentó como un capítulo sorprendente, sin precedentes e infame en la historia de los deportes. Desde un punto de vista futbolístico, no se puede negar que la saga de la Copa Mundial de Corea del Sur de 2002 representó un punto de inflexión para el fútbol mundial, un recordatorio incrustado en nuestra memoria futbolística colectiva de cuán impredecible y exquisitamente emocionante puede ser el deporte, cargado de momentos agridulces y controversias en ciernes. Puso de relieve la perpetua dicotomía ontológica que acecha en el sagrado centro del fútbol, a saber, si el éxito y el fracaso en el campo son decisiones puramente subjetivas, deliberadas y sancionadas por los 22 jugadores, o si estas delicadas decisiones deben protegerse, salvaguardarse con medidas consistentes y coherentes, asegurando la santidad y la justicia del juego. Hoy, a varias naciones de ese fatídico día de junio, la conversación en torno a la controversia más famosa o infame del fútbol todavía prospera, y se entrelaza en los anales del deporte en sus matices internacionales y nacionales. Queda por ver, sentir y vivir si un nuevo amanecer, otra vista de esperanza y emoción se cierne inminente en el horizonte para el fútbol. Cada partido jugado, completado o perdido, cada decisión tomada y debatida, cada rugido y cada ovación, cada lágrima derramada tanto de alegría como de decepción, solo amplía el depósito de variables en el centro del fútbol, llevándonos a la cruda comprensión de que el fútbol siempre será, en el mejor y en el peor sentido, el juego del pueblo. Aunque los defensores y críticos del partido Corea del Sur-Italia de 2002 siguen firmemente divididos, la historia continúa alimentando acaloradas conversaciones en todo el mundo. Por un lado, algunos lo ven como una marca negra indeleble en la historia del fútbol, un claro ejemplo de un deporte marcado por acusaciones de arreglo de partidos.
Del otro lado está la creencia de que la esencia del fútbol, con todos sus giros erráticos y simpáticos, prospera en estos momentos singulares de alboroto, difuminando las líneas de lo justo y lo injusto. Desde los gélidos confines de Islandia hasta las playas de arena de Brasil, cada rincón del mundo del fútbol alimenta este debate sobre el partido Corea del Sur-Italia de 2002, añadiendo capas de complejidad a una situación ya complicada. Los ecos de ese partido siguen resonando en el abismo de opiniones futbolísticas en todo el mundo. Nos recuerdan el enigma que vive dentro de este extraordinario juego, el tejido con el que teje los tapices de lo inimaginable, momentos de intenso placer, alegría pura y, a veces, amarga decepción. Mientras navegamos en este viaje único a través de los ámbitos del fútbol y la historia, vale la pena tomarnos un momento para reflexionar sobre la importancia del incidente entre Corea del Sur e Italia en 2002. Trascendió el contexto inmediato de ese partido solitario, y penetró profundamente en el corazón del espíritu inquebrantable del fútbol. Los recuerdos de este evento han arraigado en nosotros una apreciación tanto por la imprevisibilidad como por el poder unificador del fútbol, manteniéndonos siempre cautivados por sus implacables hazañas de drama, gloria, controversia y desesperación. A medida que este viaje único llega a su fin, nos quedamos con un hecho ineludible: el partido Corea del Sur versus Italia de 2002 sigue grabado como un enigma perdurable en el tapiz del movimiento futbolístico mundial. Un partido que combina facetas opuestas, mezclando el atractivo de buen gusto del drama imprevisto con el discurso crudo de controversias impactantes. Lo que está claro es que, se mire como se mire, la batalla en el césped, ya sea entre jugadores o la que sufre un desafortunado árbitro, sigue definiendo la memoria colectiva de los aficionados al fútbol a nivel mundial. Es un partido tormentoso, furioso y rugiente, que uno vio, repitió y debatió, incluso una década después de que sonara el pitido final. El penalti que no fue, la tarjeta roja que pudo haber sido, el gol que no debió ser, y el árbitro que tenía ojos que todos acusan no eran los suyos. La potente combinación de estos elementos aparentemente sencillos es lo que ha generado, y seguirá generando una embriagadora mezcla de debates dentro de la escuela del fervor futbolístico, fortaleciéndola para los partidos que están por venir. Si el partido Corea del Sur-Italia de 2002 depende de los orígenes de la espontaneidad futbolística natural o es el resultado de un gran diseño, tejido en los pasillos del poder y la autoridad, sigue siendo un enigma intrigante, un debate en bola de nieve que se repite cada vez que el hermoso juego entra en el implacable campo de juego. Mientras el sol se pone en este emocionante viaje, nos sentimos enamorados y conmovidos, una vez más, por el espectáculo que se desarrolla cada vez que ese omnipresente objeto esférico cobra vida. Ya sea controlado o caótico, eficiente o frívolo, perdonado o imperdonable, la búsqueda de respuestas a la pregunta sobre la verdadera naturaleza de este juego continúa impulsando nuestra curiosidad colectiva, intensificando el atractivo que ha hecho que el fútbol sea querido por generaciones en todo el mundo. Y así, a medida que nos acercamos a otra batalla futbolística cuyo resultado alternará para siempre entre el éxtasis y la agonía, recompensémonos con el encanto eterno del hermoso juego. Un atractivo enredado con incertidumbres, tambaleándose en el delgado borde entre la alegría y el dolor, la esperanza y la desesperación, la victoria y la derrota. Recordemos, cada vez que observamos el drama que se desarrolla, cada vez que nos sumergimos en la encantadora binaria futbolística que gobierna la marea del juego, goles ganados, fallados, salvados y robados, penales concedidos o retirados, cartas mostradas, jugadores humanizados y glorificados, y partidos grabados en la memoria colectiva, una parte integral del juego es la esencia de la incredulidad suspendida que nos guía. En el corazón palpitante del fútbol, un partido como el enfrentamiento de la Copa Mundial de 2002 entre Corea del Sur e Italia continúa inspirando asombro, humildad y maravilla, intrigándonos, cautivándonos y dejándonos en un estado de suspenso que nos deja en suspenso, perpetuando una danza duradera y audaz realizada entre los polos del error y la justicia, entre la consternación y el júbilo, la desesperación y la esperanza. Cada final, al final de una saga futbolística envolvente, deja rastros de caminos cruzados, drama desarrollado y controversias encendidas. Estas son las semillas que siembran las narrativas fascinantes, los fines reproducidos dentro de los medios, el espectáculo y la crítica del espectáculo, el retrato vibrante, a menudo confuso, pero siempre fascinante del fútbol, la tentadora belleza de las afirmaciones, contrademandas, acusaciones y refutaciones retóricas que han sido parte de la discusión en torno al partido Corea del Sur-Italia 2002 radica en el hecho de que, a lo largo de casi 2 décadas, se han arraigado más profundamente en el corazón de lo que hace que el deporte sea único y merecedor de su título, The Beautiful Game. A medida que las sombras se alargan, y nos envuelven desde los 4 rincones del mundo, reavivando la rivalidad entre anticipación y retrospección en igual medida, aceptemos el hecho de que el fútbol, con sus flagrantes ineficiencias, sus magníficas exhibiciones, sus inquietantes historias y sus emocionantes historias de victoria y caída, aceptación y rechazo, un juego en el que jugadores y árbitros son a la vez héroes, y villanos se mantiene fiel a su apodo, un imán eterno y universal para millones de personas reunidas en diversos ámbitos de la vida, humanizando el fascinante reino de los deportes. La historia del encuentro entre Corea del Sur e Italia en 2002 nos ofrece un prisma apasionante a través del cual podemos discernir y apreciar los innumerables matices de la emoción humana.
Aquí vemos alegría y euforia del más alto nivel, contrarrestadas por el dolor punzante de la derrota. Vemos cómo el calor creciente de la pasión choca con la frialdad intelectual del análisis. Sobre todo, vemos el poder transformador de este juego, un potente elixir que, sin falta, enciende las llamas de la camaradería, borrando las divisiones sociales en medio de vítores y aplausos. Con esto, llegamos al final de este fascinante viaje a los anales de la historia del fútbol, reavivando las chispas de un pasado lleno de acontecimientos, excitando nuestras expectativas de un futuro apasionado. La historia de Corea del Sur contra Italia en el Mundial de 2002 puede eventualmente desvanecerse en el olvido, pero las reverberaciones de ese fatídico día seguirán resonando en los sagrados recintos de la mente futbolística. El debate continuará, la pasión se reavivará y el hermoso juego seguirá adelante, alimentado por el calor de la contienda y el fuego del espíritu inquebrantable. A medida que cae el telón de este revelador viaje a las grietas de la historia del fútbol, el revuelo en torno al partido Corea del Sur-Italia de 2002 sirve como un oportuno recordatorio de la intrincada narrativa tejida por el deporte. Ya sea que este partido haya marcado el mayor atraco en la historia del fútbol o un mero curso de la naturaleza impredecible del juego, una cosa es segura, fue uno de los capítulos más cruciales en los anales de la Copa Mundial de la FIFA, desentrañando los diversos colores del enigmático tapiz del fútbol. Algunos narradores le dirán que la verdad está en los ojos de quien la mira, y que el partido Corea del Sur-Italia 2002 encontró un lugar en los espectadores de millones de personas en todo el mundo. En todo el mundo, escolares, jugadores de las ligas dominicales, veteranos canosos y fanáticos de sillón, cada uno de nosotros tiene una opinión, una pregunta, una contraargumento, una refutación o, simplemente, un recuerdo. Para aquellos que miran, escuchan, infieren, reflexionan, para aquellos interesados en el fútbol, la historia nunca termina del todo. Al reflexionar sobre las crónicas de esta sombría pero estimulante saga, recuerde que el fútbol es mucho más que una mera variedad de partidos jugados en un campo verde. Es una oda al espíritu humano, un espejo del espíritu social y un campo de batalla eterno tanto para los buscadores de la verdad como para los soñadores, un lienzo perpetuo repleto de momentos de alegría, tristeza, victoria y derrota. Y así, queridos espectadores, mientras nos encontramos en el tramo final de este intrigante viaje al corazón y al alma del fútbol, es hora de despedirnos temporalmente, hasta que nos encontremos en el umbral de otro drama atlético que influirá en los corazones, dominará los titulares y se sumará a la rica y controvertida historia del fútbol, el hermoso juego.